Buenas tardes, ingeniero. En esta ocasión, pues hablaré sobre el ensayo en el que se compara la educación virtual con la educación presencial. Aunque el auge de la tecnología es notorio, siempre surgen situaciones que complican pasar ciertas actividades hacia un entorno completamente virtual. Incluso muchas instituciones alrededor del mundo pues ya contaban con este tipo de plataformas en las cuales pues se podía acceder a recursos en línea y también se podía hacer entrega de trabajos y tareas. Sin embargo, hay que comprender que la educación abarca mucho más tópicos. Entonces, el dilema surge cuando, debido a la pandemia, se logra demostrar que la educación virtual no es tan efectiva como se pensaba y que la educación presencial, pese a ser obsoleta, todavía incluye elementos como la cercanía y esa convivencia que puede existir entre los tutores con los alumnos y entre los alumnos con otros alumnos. Entonces, por lo tanto, podemos, o lo que debemos en realidad es preguntarnos por qué la educación virtual no está siendo tan efectiva como debería. Entonces, para encontrar esa respuesta, tenemos que comparar la educación virtual, es decir, comparar ambos medios, en la educación tanto en un entorno presencial como en este mundo online. En primer lugar, tenemos que la educación presencial usualmente se caracteriza de la exposición por parte del catedrático sobre un tema en específico, mientras que los alumnos ponen atención y toman notas. También se pueden agregar otro tipo de actividades como las exposiciones, los debates, grupos de trabajo y también laboratorios o cualquier otra actividad más práctica. También otra cosa que hay que tomar en cuenta es que en el área presencial se cuenta con un estipulado de tiempo, 1 hora, 2 horas máximo, en la cual se tienen que desarrollar ciertas actividades, mientras el resto se deja pues, de tarea. ¿Y qué está pasando? En el caso de la educación virtual, irónicamente, es lo mismo que la educación presencial, solo que la diferencia es que en lugar de estar en presencia de un profesor, estamos a través de una videollamada con el computador y pues los recursos, libros o tareas se imparten en otro tipo de plataformas ya mencionadas. ¿Cuál es el problema con esta situación de que la educación virtual siga siendo lo mismo que la educación presencial? Que la cuestión es que aunque ya se ha dicho que este modelo educativo es bastante arcaico y que aunque se ha avanzado en otras áreas, la educación es como de las últimas en que todavía se siguen implementando cosas de hace siglos. Em, el problema es que esta tecnología no está mejorando estos métodos, estos procesos educativos, simplemente está replicando lo que ya está. Y la cuestión es que lo que ya está no era algo que estuviera bien hecho, que funcionara del todo. Sin embargo, la cuestión es que de forma presencial, este tipo de procesos y actividades tienen un efecto diferente. Por así decirlo, hay diversos factores, como por ejemplo los maestros al tener sí podían ser visualizados como una figura de autoridad, ya sea por el contacto visual al querer hacer una pregunta, ya sea en las evaluaciones, en los exámenes, ya sea también por el posicionamiento que él está enfrente, nosotros estamos sentados, como siempre lo miramos con una figura de autoridad y de respeto. Em, También por eso el lenguaje verbal. em, Otro factor que, que es importante también es que se genera una mayor presión respecto al sentido de responsabilidad. Es decir, en caso de no presentar alguna tarea o de dormirse en el aula de clases o no prestar atención, va a haber por así decirlo, un castigo o se va a tener que hacerse cargo de la falla, ya sea entre un profesor o ya sea incluso con compañeros de trabajo en caso de no presentarse, no trabajar en el equipo. Y también la otra cuestión es que el simple hecho de levantarnos hacia un centro educativo funciona como una forma de recordarnos o como una forma de iniciar esa rutina de estudio. Entonces, ¿qué pasa? Con la educación virtual ya esto ya no funciona porque todos los elementos mencionados anteriormente ya no están.
el contacto con el profesor, aunque esté su pantalla ahí, no es lo mismo al estar en presencia de él en el aula de clases. Se le mira como tal vez como un compañero más, como estamos más relacionados en ese tipo de comunicaciones con amigos o cosas así por decirlo, e incluso no siempre con la cámara, sino solo a través de audio. Em, Además que ya no se pone esta presión, por ejemplo, con las exposiciones o los trabajos, es como ya no tenemos un horario determinado a qué horas levantarnos, a qué horas ir a, a las clases. Entonces, de parte del alumnado se pierde esta atención a las clases. Eh, entonces, ¿quiere decir que el sistema virtual no funciona o que el presencial es mejor? No. Lo único es que el virtual nos deja muy en claro que el método de enseñanza no incorpora de forma interactiva la tecnología. Incluso estas plataformas como Zoom o Google Meet o Google Classroom, todas estas plataformas son videoconferencias y ya, no es que estemos interactuando como en un laboratorio o estemos aprovechando de la mejor manera los recursos. Algunas plataformas pues que pueden demostrar las posibilidades que ofrece la virtualidad son, por ejemplo, YouTube o Codecademy. YouTube, además de tener contenido que es de entretenimiento, también ha permitido que surjan creadores de contenido científico o educativo. Incluso hay varios youtubers que son famosos, como por ejemplo Julio Profe en el área de matemáticas, en el área de física, Quantum Fracture, y en programación también hay varios, por ejemplo Platzi, que por aparte ya tiene una plataforma de cursos, píldoras informáticas, o otras plataformas más de filosofía como o historia, como Migala, etcétera. Y de las distintas ramas que pueden haber, hay bastantes divulgadores. Y ahí donde notamos que no siempre el contenido, hay veces que la forma está por encima del contenido, es decir, qué tan creativo sea el video o la forma en la que se exprese la persona, pueden hacer demostrar que tal vez con el pasar del tiempo surgen unas nuevas capacidades que debería de tener todo profesor, como su pasión al momento de hablar y que use un lenguaje que haga todos los conocimientos que haya adquirido puedan ser transferidos a sus alumnos. Por otra parte, Codecademy es una plataforma que ofrece cursos online de programación y esta aprovecha bastante esta cuestión de la virtualidad al permitir que además de acceder a recursos como videos para entender temas, también podamos poner en práctica en vivo y en directo. Incluso hay otro tipo de plataformas famosas como CodePen o JJ Fiddle, estas son de plataformas web y que uno puede trabajar CSS, JavaScript, HTML y mirar los resultados en tiempo real. Entonces, son cosas que permiten que el alumno no solo esté visualizando, sino que también a la vez esté practicando. Y bueno, como conclusión, lo que nos puede dejar es que hay que cambiar los métodos o por lo menos hay que hacer que la tecnología supla cosas que en presencia no se pueden suplir. Además de que esto es un trabajo en conjunto, no es algo que es culpa de los profesores o culpa de los alumnos, es incluso de los centros educativos que pues hay que invertir en ese tipo de plataformas, pero también se puede ver como una oportunidad para, no sé, como desarrolladores, agregar esas capacidades extra o esa interactividad extra. Al final tiene que ser un trabajo en conjunto entre autoridades educativas, catedráticos y alumnos. Además de que esto necesita de un estudio caso por caso, por así decirlo, porque no es lo mismo una clase como historia, que fácilmente se puede suplir con videos bastante entretenidos, eh, eh, incluso sí puede funcionar esta parte de las conferencias, solo catedrático explicando, pero hay otras que, por ejemplo, en el área de medicina o algunas ingenierías en las que, por ejemplo, poner o implementar ya software de realidad aumentado o también de simulaciones, pues permitirían que
por lo menos hacer un poco más interactiva este tipo de clases que sí es necesario tener algunos conocimientos prácticos. Bueno, esto fue todo y muchas gracias por su atención.